Bueno, pues hoy he hecho doblete y además de soportar la Gran Muralla, también me he venido a visionar uno de los títulos últimos que quedaban por arribar a la cartelera aquí en España de las películas que se encuentran nominadas a los premios Oscar de este año y que bueno tendrán lugar el próximo 26 de febrero en Los Ángeles. Una de estas últimas cintas es Jackie que está nominada ya por continuar o finalizar dando los datos sobre esas nominaciones. Está nominada en 3 apartados: el vestuario, que realmente es brillante en la película por cuanto se ha reconstruido con bastante fidelidad la ropa, ya no solo la que Jacqueline Kennedy llevaba el día del magnicidio de Dallas, sino también el resto de vestuario que ha sido recuperado a raíz de fotografías, documentales, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante lucido. Por otro lado, la cinta está nominada a Mejor Película y igualmente está nominada su protagonista, Natalie Portman, de la que os hablaré un poquito más adelante de esta opinión que os estoy haciendo. Tenía curiosidad por saber cómo Pablo Larraín, un director chileno cuya filmografía hasta este momento había sido en castellano, en español, con equipos latinos, pues había dado este salto a Hollywood, a rodar en inglés con actores mayoritariamente anglosajones y bueno, como digo, cómo había vencido esas dificultades, además en el encargo de una película que debiera de ser, yo entiendo que presumiblemente y desde el principio, un proyecto encaminado a tener su hueco en los premios Oscar y con todo lo que ello conlleva de inclusión de una serie de elementos básicos, clásicos y esenciales para propiciar esa llegada a los últimos trámites de esa carrera de premios. Pues tenía curiosidad por saber si había conseguido preservar su línea, su forma de rodar habitual, sus características propias, si había conseguido conservarlas o si por el contrario había cedido a ciertas presiones o había sabido edulcorarse o transformarse en otra cosa, en otro director, por mor de esos requerimientos que antes os refería. No hemos de olvidar que desde ese punto de vista que Pablo Larraín es el autor de cintas tan contundentes y tan comprometidas como por ejemplo El Club o biopics tan inusuales y tan desmitificadores como el de Neruda, que ha sido una de sus últimas realizaciones. Desde ese punto de vista, lo primero que os tengo que comentar es que Larraín sigue fiel a sus principios y desde ese punto de vista parece ser que Darren Aronofsky, que es uno de los productores y que al principio se iba a hacer cargo del proyecto hasta que fichó a Larraín, le ha dejado conservar esas claves estéticas, esa capacidad de disección del personaje, de distancia de él, pero a su vez de inmersión en el mismo, y ese punto de vista bastante certero y bastante sin concesiones a la hora de aproximarse, en este caso, como digo, a Jacqueline Kennedy, lo cual es muy de agradecer. La película también destaca, hay un elemento evidentemente destacable, que es la interpretación de Natalie Portman. Curiosamente, Aronofsky, que ya le propició a Portman el Oscar por Cisne Negro, está aquí a punto de hacer que gane su segunda estatuilla, quizás, aunque el año está francamente complicado por cuanto la categoría es con Emma Stone, con Isabelle Huppert, y está realmente difícil, pero si estuviéramos en otro año algo más mediocre o incluso normal, Natalie Portman debería de llevarse claramente el premio a casa, porque su interpretación es realmente impresionante.
es increíble la capacidad de mimetización que tiene con el personaje o con lo que del personaje se quiere contar en la película. El propio Pablo Larraín, cuando se presentó la cinta en Venecia, ya trató de aclarar que esto en cierta manera es una fabulación, una recreación libre de lo que podía haber sido esos instantes, esos momentos posteriores al magnicidio de Texas, esos días que se sucedieron y que culminaron con el funeral de Estado de JFK. Pero en cualquier caso, lo que sí que consigue Natalie Portman es que nos olvidemos de ella, que nos olvidemos hasta incluso del propio personaje con letras grandes, de papel couché, y que descendamos a lo más íntimo de esa Jackie, a la cual vemos pues absolutamente desnortada, sin capacidad de reacción, pasando por todos los estados propios y habituales posteriores al duelo de un ser querido, y una señora que además de esos sentimientos profundamente humanos y en cierta manera hasta contradictorios, porque su marido no era precisamente un dechado de virtudes, y en la película se hace referencia a ello, a cuestiones como la fidelidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, esos sentimientos encontrados de pérdida insondable, de soledad, de echar de menos absolutamente a quien ya no volverá, pues se mezclan también con esos, de no poder negar quién era su marido, cómo era su marido, y esos sentimientos contradictorios que aflorarían en cualquier persona que se viera en esa situación, pues también lo sabe muy bien trasladar a su interpretación Natalie Portman. Y aparte, como digo, de esos sentimientos que serían propios y habituales de cualquier ser humano, pues tenemos los propios de esta señora, que era una especie de princesa en una corte republicana, y que de buenas a primeras, pues como la Cenicienta, llegaron las 12 de la noche, en este caso el asesinato de su marido, y todo se convirtió en algo que nunca debiera de haber ocurrido, y dejó de ser pues esa princesa, esa reina, esa primera dama, pues indiscutiblemente en cierta manera florero, pero bueno, que estaba de moda, a la que todo el mundo seguía y que destacaba pues por su clase y por su presencia y por todo el glamour y la posibilidad de codearse pues con personajes, con artistas y con la élite mundial. Bueno, pues todo eso desaparece, ese ser el centro del universo social estadounidense. Y bueno, ella tendrá que sobreponerse y reaccionar, porque realmente la tratarán de desalojar por la puerta de atrás, y ella pues hará valer ese ser genio y figura que siempre fue, y ese carácter de personaje irrepetible, y bueno, convertir esa ocasión un poco en el canto del cisne, en esa última gran manifestación en donde ella se convierte en centro, en protagonista, incluso más allá del propio JFK, que no deja de ser curioso, pero que ella con mucha habilidad pues supo reconvertir toda esa situación para no pasar desapercibida, antes todo lo contrario, en convertirse pues en el mito que todos recordamos. Todo esto Natalie Portman, que es a lo que venía a decir, lo consigue canalizar y expresar extraordinariamente, apoyada esa puesta en escena de ese personaje, que yo entiendo que ha debido ser, desde el punto de vista psicológico, extraordinariamente complicado, por cuanto siempre está al filo pero nunca cae, nunca se pasa, nunca es histriónica, nunca es cómico su encarnación del personaje. Y como digo, apoyada muy fundamentalmente, aparte de la propia labor de dirección, en una música de una compositora
poco, que se prodiga poco, o que tenemos pocos trabajos todavía de ella, que es Mica Levi, aunque tiene una carrera musical previa en otro orden de cuestiones que no es la composición para bandas sonoras, pero como compositora de bandas sonoras realmente su carrera es bastante breve, pero aquí consigue apoyar la interpretación del personaje con una banda sonora que yo creo que es realmente la mejor banda sonora que se ha realizado, o una de las mejores que se han realizado este año. Es una auténtica lástima que tenga como contendientes en esas nominaciones a la banda sonora de La La Land, que bueno, todo lo eclipsa y todo hace que no tenga relevancia frente a la banda sonora de un musical, y de un musical tan completo como el de Damien Chazelle. Pero bueno, de no ser así, pues esta es una de las bandas sonoras que hubiese seguido, seguro, acabado consiguiendo el Oscar, porque esos estados de ánimos, ese estar perdida, esa situación fantasmagórica de ausencias, de desequilibrio, todo eso, la banda sonora consigue transmitirlo de una manera ejemplar. Yo creo que si bien puede ser una banda sonora difícil de escuchar fuera de lo que es la proyección de la película, dentro de ella sirve para lo que debe servir una música de cine, y es para apoyar y subrayar lo justo y lo necesario, y crear el entorno y el estado de ánimo en el espectador adecuado para que pues apoyar a la interpretación del actor o a la creación de sensaciones que debe transmitir la película. ¿Qué más os puedo contar? Me resulta muy triste ver en la cinta pues la presencia, por ejemplo, de John Hurt en una de sus últimas interpretaciones. Aquí hace de un cura que presta consejo, confesión, no sé muy bien cómo definirlo, al personaje de Jackie en un momento determinado. Y da mucha penita verle, porque como digo, es una de sus últimas interpretaciones, ha fallecido yo creo que no hace ni un mes, y bueno, verle pues es emocionante. No sé si queda alguna película por estrenar por su parte, pero pues como digo, es otro de los alicientes para ver Jackie, sumados a la, como digo, interpretación de Natalie Portman realmente excepcional, sumados a la labor de dirección de Larraín y a la creación musical de Mica Levi. Bueno, pues todo eso, aparte, bueno, es una película que en cierta manera reflexiona sobre el personaje, sobre el poder, sobre la pérdida de sobre las cosas que son importantes, sobre cómo se cuenta la historia, sobre lo que acaba definiendo a las personas, y también es una reflexión sobre lo que pudo haber sido y realmente no fue en la presidencia de JFK. Y es muy interesante la alegoría que de todo ello se propone musicalmente, ya no desde el punto de vista de la composición, sino de una canción que aparece muy adecuadamente en el film, que es la canción final del musical Camelot, que bueno, es una especie de oda a ese reino perdido, a ese reino irrepetible, a ese momento que pudo ser pero que ya no será y que muy probablemente no se repetirá, que fue ese Camelot, y que fue pues precisamente la presidencia de JFK, en donde ella, pues Jackie, pues fue su reina. Poco más os puedo contar de esta cinta. A mí me ha parecido extraordinaria, es una cinta para vivirla en versión, y para verla en versión sobre todo original, para apreciar de manera completa y absoluta el magnífico trabajo de Natalie Portman y sumergirse en esa montaña rusa de sensaciones que vive la actriz y su personaje en esos días posteriores al asesinato de JFK. Bueno, no me extiendo más, que ya nos estamos yendo a demasiado minutaje en esta opinión que debería ser express y por ello rápida y no lo está siendo. Solo recomendaros que vayáis a ver la cinta, y como siempre os digo, eso es todo, amigos, que tengáis buen cine.